¿Alguna vez has oído hablar de una madre que sería capaz de matar a su propio hijo? Parece imposible, ¿verdad? El instinto maternal es sinónimo de protección, de cuidado. Pero, ¿y cuando el amor de madre esconde un secreto oscuro, una motivación tan sombría que desafía nuestra comprensión? Hoy vamos a explorar un caso que sacudió a una pequeña ciudad. Lo que parecía ser una tragedia doméstica común se revela como un macabro rompecabezas psicológico. Prepárate para entrar en una historia de giros perturbadores, donde nada es lo que parece. Estás en el canal Descubre antes del final, donde cada detalle importa y solo los más atentos lo lograrán. En una tranquila ciudad del interior de España, en la provincia de Toledo, una tragedia golpeó la casa de Clara Ruiz. Era una mujer discreta, madre soltera de un solo hijo, el pequeño Daniel, de 7 años. Para todos los que la conocían, Clara era la personificación de una madre devota, viviendo exclusivamente para cuidar de Daniel desde que el padre del niño los abandonó hace años. Era una mañana de invierno cuando el cuerpo de Daniel fue encontrado sin vida en su cama. La escena era devastadora, el niño parecía haber fallecido durante el sueño. Al principio, los médicos creían que había sido víctima de una muerte súbita, un colapso inexplicable del corazón, algo raro en un niño, pero aún posible. Toda la ciudad se unió para apoyar a Clara en el velorio de Daniel. Su dolor era tangible. Sus gritos desesperados rasgaban el silencio de la pequeña capilla local. La comunidad, conmovida, no podía imaginar cómo sobreviviría sin su hijo. Pero había algo extraño. Algo que comenzó a inquietar a la policía local. Aunque todos estaban dispuestos a creer en la explicación médica inicial, el comportamiento de Clara comenzó a levantar sospechas. Su duelo parecía exagerado, como si estuviera interpretando un papel. Sus ojos, siempre atentos, observaban a cada persona a su alrededor con una intensidad inusual, como si esperara algo. ¿Sería solo el efecto del choque emocional o había algo más detrás de esa máscara de sufrimiento? 2 días después del funeral, el detective Javier Ortega recibió una llamada anónima. La persona al otro lado de la línea dijo algo que no podía ignorar: Daniel no murió de causas naturales. Fue asesinado por su propia madre. La denuncia parecía absurda. Javier conocía a Clara, al igual que todos en la ciudad. La mujer era una madre amorosa y nunca, ni por un segundo, dio indicios de violencia o negligencia. Aún así, la llamada encendió una chispa de duda. Decidió investigar más a fondo. Primero, Javier volvió a la casa de Clara para una conversación informal. El lugar estaba desordenado, lo cual era comprensible considerando la reciente pérdida. Pero había algo extraño en su comportamiento. Clara evitaba responder directamente a las preguntas sobre la última noche de Daniel. Decía que estaba cansada, que no recordaba los detalles. Pero Javier sabía cómo reconocer cuando alguien mentía. Había visto este tipo de comportamiento antes, en situaciones donde las personas querían ocultar algo. Los exámenes toxicológicos de Daniel también sacaron a la luz nuevas dudas. Se encontraron pequeñas cantidades de sedantes en su sistema. Era una dosis baja, pero suficiente para dejar a un niño inconsciente. Sin embargo, esto no explicaba la causa de la muerte. No había signos de asfixia, ni ninguna otra lesión aparente. Javier, ahora obsesionado con el caso, decidió seguir una línea de investigación más delicada: el historial psicológico de Clara. Descubrió que, durante los primeros años de vida de Daniel, Clara había hecho varias visitas a psiquiatras, pero siempre negaba tener problemas. Los registros indicaban episodios de ansiedad y depresión severa, pero nada que justificara un comportamiento violento. Pero a medida que avanzaba en las investigaciones, comenzó a surgir un patrón alarmante. Los vecinos relataron que Clara siempre exageraba en las enfermedades de Daniel. Cualquier pequeño resfriado era tratado como algo gravísimo. Se la veía con frecuencia en los hospitales de la región, informando síntomas que los médicos nunca lograban confirmar. Escuchando estos relatos, Javier comenzó a preguntarse: ¿sería posible que Clara sufriera de una condición conocida como el síndrome de Munchausen por poderes, donde un cuidador, generalmente uno de los padres, provoca o finge enfermedades en el niño para atraer atención hacia sí mismo? Intrigado por esta posibilidad, Javier solicitó un análisis más profundo de los registros médicos de Daniel. Para su sorpresa, el niño había sido hospitalizado varias veces en los últimos años. Clara siempre reportaba síntomas graves, pero los exámenes nunca confirmaban las sospechas. Un patrón de enfermedades inexistentes comenzó a emerger. Clara estaba creando una narrativa en torno a la salud de su hijo,
y ahora Javier necesitaba probar que había llevado esto demasiado lejos. Un giro inesperado llegó cuando el detective descubrió el testimonio de una enfermera del hospital local. Según ella, Clara pasaba horas observando atentamente los procedimientos médicos, casi como si estuviera estudiando cada paso. Además, la enfermera mencionó un incidente peculiar. En una ocasión, Clara intentó llevarse a casa una receta de sedantes fuertes, que habían sido prescritos para otro paciente. Esto nunca había sido informado a la policía, pero ahora parecía crucial para la investigación. Javier, dándose cuenta de que estaba cerca de una revelación impactante, decidió confrontar a Clara directamente. Lo que descubrió en su casa fue aún más perturbador de lo que esperaba. Cuando Javier volvió a la casa de Clara, esta vez no estaba solo. Tenía en sus manos una orden de registro, respaldada por las nuevas pruebas. Clara, que lo recibió con una frialdad distante, apenas parecía ser la misma mujer que semanas antes estaba sumida en el dolor. Su rostro estaba sereno, casi resignado, como si ya supiera que el final del juego se acercaba. Mientras el equipo de investigadores registraba la casa, Javier la observaba de cerca. Clara permanecía sentada, sin ofrecer resistencia, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. Unos minutos después, uno de los agentes encontró algo en el armario de su habitación, un frasco de sedantes, el mismo medicamento que había sido encontrado en el cuerpo de Daniel. El descubrimiento fue un golpe devastador. Clara no reaccionó, solo suspiró, como si estuviera aliviada. Javier se dio cuenta en ese momento de que no necesitaría forzar una confesión, ella estaba a punto de desmoronarse por su cuenta. Sentándose frente a ella, comenzó a hablar en un tono suave, intentando no alarmarla. «Clara, ¿por qué hiciste esto?» Ella mantuvo la mirada fija en el suelo, sus manos temblorosas descansando en su regazo. Tras un largo silencio, Clara finalmente empezó a hablar. Lo que reveló cambió completamente el curso de la investigación. «No se suponía que fuera así», dijo ella, con la voz entrecortada. «Daniel, él lo era todo para mí. Todo». Javier se inclinó hacia adelante, animándola a continuar. «Siempre estuve sola. Cuando su padre nos dejó, pensé que nunca podría lograrlo. Pero Daniel, él me hizo continuar. Él era la razón por la que me levantaba cada día, por la que luchaba. Pero, con el tiempo, eso cambió». El detective frunció el ceño, confundido. ¿Cambió? ¿Cómo así? La gente dejó de preocuparse. Dejaron de preguntar cómo estaba. Dejaron de preocuparse. Era como si mi dolor se hubiera vuelto invisible. Y entonces, ella vaciló, visiblemente en conflicto. Daniel se enfermó. Fue un resfriado, algo pequeño, pero todos volvieron a notarme. Se preocuparon de nuevo. Javier sintió un escalofrío en la espalda. Todo comenzaba a tener sentido. Ella no estaba hablando de Daniel, sino de sí misma. Entonces, ¿fue cuando comenzaste a exagerar sus enfermedades?, preguntó él con cautela. Clara asintió, ahora llorando. No quería hacerle daño. Nunca quise. Pero era la única forma en que la gente me veía, se preocupaban por mí de nuevo. Cada vez que lo llevaba al hospital, sabía que me preguntarían cómo estaba. Me hacía sentir viva, relevante. La revelación era brutal. Clara estaba atrapada en un ciclo enfermizo de necesidad de atención, y Daniel se había convertido en el medio para satisfacer esa necesidad. ¿Y esa noche?, insistió Javier, tratando de juntar las últimas piezas. ¿Qué pasó? Clara tragó saliva, luchando por encontrar las palabras. Él no estaba enfermo, pero necesitaba una razón para llevarlo al hospital. Le di una dosis pequeña del medicamento, algo para que durmiera profundamente. Pero no se despertó. No sé qué pasó. Sollozó, hundiendo el rostro en sus manos. No se suponía que pasara esto. Javier sintió una oleada de compasión mezclada con horror. Clara claramente no había planeado matar a Daniel, pero su compulsión por la atención y el cuidado la había llevado a un punto irreversible. Esa noche, el desenlace trágico fue consecuencia de sus propias acciones que no podía controlar. El pequeño frasco de sedantes que debía solo mantener al niño dormido se había convertido en un símbolo de su dependencia emocional. ¿Ya puedes descubrir el misterio ahora? Con la confesión de Clara, la investigación finalmente encontró sus respuestas. Clara había sido, de hecho, la responsable de la muerte de Daniel, pero no de la manera premeditada que todos imaginaban al principio. No era una asesina fría y calculadora, era una mujer profundamente enferma, atrapada en una trampa psicológica devastadora.
El caso fue presentado a la fiscalía, y Clara fue arrestada, acusada de homicidio culposo. Su abogado defendió que Clara sufría del síndrome de Munchausen por poderes, y tras una serie de evaluaciones psiquiátricas, la condición fue confirmada. Fue sentenciada a una larga internación en un hospital psiquiátrico, donde podría recibir el tratamiento necesario para su condición. Pero para los residentes de Toledo, el caso dejó cicatrices profundas. El duelo por la pérdida de Daniel fue reemplazado por una angustia que nunca sería realmente superada. La pequeña ciudad que antes veía a Clara como una madre dedicada, ahora la veía como un retrato sombrío de cómo las presiones sociales y emocionales pueden distorsionar incluso los instintos más naturales. La gente se preguntaba, ¿habría sido todo diferente si Clara hubiera recibido ayuda desde el principio? ¿O si alguien hubiera notado las señales antes de que fuera demasiado tarde? El misterio estaba resuelto, pero las preguntas que dejó seguirían atormentando a quienes vivieron la historia. Javier, por su parte, jamás olvidaría ese caso. No era solo otro archivo cerrado, era un recordatorio constante de que, a veces, las personas más frágiles pueden esconder los secretos más peligrosos.